Hoy vamos a presentar a la maestra Alejandra Guadalupe Baños Espíndola. Ella puede presentar brevemente un resumen. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con estudios de licenciatura en Literatura y Lenguas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Público por el Instituto de la Judicatura Federal. Maestra en Justicia Empresarial y especialidad para adolescentes, ambas por la Escuela Federal de Formación Social y maestrante en Prevención de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con estudios en litigio interamericano, casos laborales y sociales en Estados Unidos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en José de Costa Rica. El razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España. En perspectiva de género por el Instituto de la Judicatura Federal. El sistema acusatorio por el Instituto de Estudios Judiciales de San Juan, Puerto Rico, Secretaría del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América y justo la actualización de demandas actuales sobre derechos humanos. Como experiencia laboral, con 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, actualmente es juez de distrito especializada en el sistema penal acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tlaxcala, con residencia en Iztacalco desde 2019. Le damos a más porque aquí los mismos. Muy buenas tardes a todos, agradezco la amable presentación, agradezco también la invitación a este diplomado por parte de una organización judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, a la magistrada Mildred Guardián por sus buenos oficios con mi persona y tomar en consideración para la impartición de este módulo. Muy bien, me es muy grato estar con ustedes esta tarde a efecto de enfocarnos un poco del sistema integral de justicia para adolescentes, aquellas personas menores de 18 años, pero mayores de 12, que resultan sujetos del derecho penal. Este derecho punitivo que se encarga de formar y no estigmatizar. Recordemos entonces que la reforma constitucional que dio el origen al nuevo sistema de justicia penal federal también originó la propia reforma en el artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes. Para ello se creó la Ley Nacional que prevé quiénes son sujetos de derecho penal y establece específicamente aquellas personas que ameritan ser sancionados conforme a las disposiciones aplicables, siempre y cuando sean mayores de 12 años y menores de 18. En estas dos sesiones que tenemos, veremos cuáles son los derechos de las personas adolescentes sujetas a derecho punitivo y veremos también cuál es la manera en que, mediante ajustes razonables, el constituyente previó el medio sancionador para los adolescentes sujetos de derecho. Se trata de una justicia que no pretende ser punitiva, que no pretende estigmatizar y que sobre todo establece como principio fundamental el derecho de personas adolescentes con base en tratados internacionales. Esto resulta muy relevante porque genera una carga social para que no se llegue al derecho punitivo como sancionador a aquellas personas adolescentes. Para ello, me haré cargo de una breve presentación que será compartida con todos ustedes en relación con el marco jurídico. El otro botón. Bueno, vamos a ver cuatro aspectos importantes durante el desarrollo de estas dos sesiones. Primero, ¿cuál es el marco conceptual? ¿Cuál es este sistema de justicia para adolescentes? ¿A quién aplica? ¿Y en qué se distingue del derecho punitivo para adultos? ¿Cuáles son los principios rectores en materia de adolescentes? El de legalidad, el de interés superior, el de mínima intervención y sobre todo algo muy novedoso que genera ese enfoque socioeducativo. También vemos las garantías procesales, dentro de un procedimiento del orden penal. ¿Cuáles son esas garantías que tienen las personas adolescentes que están en conflicto con la ley
Y de tal manera que hemos evidenciado como tal, pues los retos institucionales. ¿Cuál es la necesidad de que existan operadores especializados, centros de internamiento y reinserción social que conllevan la necesidad de una evolución en nuestro sistema penal? Vamos a ver en este módulo respectivo los derechos y garantías del adolescente. Insisto, ustedes lo saben en el transcurso de este diplomado, aquellas personas sujetas de derechos que se tratan son aquellas menores de 18 años y menores de 18 años y mayores de 12. Aquellas personas que cometan un hecho señalado por la ley como delito que cuenten con menos de 12 años, pues no serán sujetos de derecho penal. Creo que no se alcanza a ver hasta acá. Atrás deberíamos ocupar los lugares que están más enfrente. Más enfrente, porque si no, no vamos a alcanzar a ver y esto va a propiciar que no tengamos un diálogo. No pretendo que mi clase sea un monólogo. Quiero establecer un diálogo y sobre todo para mí es importante que ustedes logren tomar aspectos importantes porque la transmisión del conocimiento es únicamente abrirles el espacio que estos conocimientos ustedes adquieren. Pásenlo más enfrente para que alcancen a verlo. ¿Usted que está hasta allá atrás, cómo se va a poner? ¿Sí usted? No, me va a alcanzar a verlo. Si se va a salir de todos modos. Bueno, tengo un problema y que entendamos más. Ahí no estaba cayendo una copia. Vamos a ver, tiene que entender por derechos y garantías del adolescente en conflicto con la ley. Es importante que tomen en consideración que los adolescentes los debemos de tratar como personas, no que cometieron un delito, sino como personas que se encuentran en conflicto con la ley. ¿Ello qué pasa? Aminora la presión de aquellos adolescentes que están sujetos a un procedimiento de orden penal. No es necesario iniciar como el sistema penal para adultos, que ya normales como personas imputadas, sino como aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley por alguna infracción a las leyes sustantivas. Esto, tómenlo en consideración, porque uno de los retos institucionales es dirigirnos a las personas adolescentes en conflicto con la ley de esta manera, es decir, no es necesario referirnos a ellos como imputados, sino como personas en conflicto con la ley, y este es uno de los grandes retos, porque partimos de estigmas en relación a los adolescentes que entran en conflicto con la ley, que de manera reiterada son discriminados. Por esto lo veremos al final de la última sesión. Los derechos y las garantías de los adolescentes en conflictos por la ley son un conjunto, como ustedes saben, de prerrogativas sustantivas y procesales que el ordenamiento jurídico nacional e internacional reconoce a todas las personas con 12 años cumplidos y menores de 18. Estas garantías tienen una doble naturaleza. La naturaleza general corresponde a todo individuo en conflicto con la ley, bajo la salvaguardia de los derechos fundamentales que se consagran también con el derecho al proceso penal acusatorio, que son cuáles: el principio de presunción de inocencia, ¿cuál otro? De los derechos en el proceso penal acusatorio. ¿Cuál sería uno? Presunción de inocencia. ¿Cuál serían ustedes que sería el otro? ¿Cuál? Defensa adecuada. Igualdad ante la ley, legalidad, es decir, todos estos derechos también resultan aplicables de manera inherente a las personas en conflicto con la ley menores de 18 años y que parten de la reforma constitucional, como lo dije al inicio, de qué artículo, del 18 constitucional y sobre todo con fundamento en los derechos de los niños. Este tratado internacional fue ratificado por el Estado mexicano en el año de 1990.
partiendo de esa dualidad, podemos tomar en consideración que México es el Estado parte signante de este tratado internacional y que con base en él tengo que ajustar diversos parámetros para sancionar a las personas en aquel entonces llamadas menores infractores. Esto cambia, dejamos de utilizar el término menores para no restarles valía a los adolescentes y no ocasionar la discriminación a través del término infracción, sino como menores, como personas adolescentes en conflicto con la ley. ¿Qué pretende salvaguardar estos derechos a las personas adolescentes? Pues reconocer a los adolescentes como sujetos plenos de derechos y responsabilidades. En el sistema de justicia para adolescentes recoge un paradigma garantista, se juzga al adolescente y se incorpora al derecho penal del corte acusatorio. Recordemos que antes de la reforma constitucional se trataba de un derecho penal tradicional, resultaba inquisitivo, escrito, y la reforma nos muestra cómo este proceso penal acusatorio y oral abre las puertas de la sala de audiencias y a través de la oralidad garantiza la igualdad entre las partes y la igualdad entre la ley. Ese punto de reforma bastante importante porque junto con Haití éramos el último país en América Latina que contaba con un derecho inquisitivo. Entonces apenas llevamos 10 años a partir de su implementación, que fue en el 2015, ya 11, y todavía nos quedan diversas dudas cuándo se implementa para en materia de justicia para adolescentes. Incorpora el sistema penal acusatorio y entra en vigor el 18 de junio de 2016. Su base constitucional es el artículo 18 y el proceso penal será acusatorio y oral. Se deben observar las garantías de debido proceso con autoridades independientes que impongan medidas proporcionales al hecho con el fin de reintegrar socialmente al adolescente. Dejamos de lado el vocablo que se necesita al sancionar a los adultos. Cuando concurran una pena de prisión, se precisa que los adultos deberán ser reinsertados a la sociedad. Los adolescentes no necesitan ser reinsertados a la sociedad. Los adolescentes necesitan ser reintegrados. Tómenlo en consideración porque todavía seguimos hablando de la necesidad de reinsertar a los adolescentes a la sociedad cuando nunca han sido abstraídos de esto mediante un proceso penal. Es importante que lo tomen en consideración en cuanto a la reintegración de los adolescentes. ¿A quién fue encaminada la ley? La reforma constitucional fue encaminada a la Federación y a las entidades federativas en particular. No obstante, lo anterior todavía no se ha implementado a nivel federal. Son ustedes, en el orden común, quienes se encargan del juzgamiento de los adolescentes en la ley. Podemos proporcionar defensores públicos federales, asesores jurídicos federales, pero los jueces aún especializados en justicia para adolescentes son los jueces locales. Todavía no conocemos los jueces federales del proceso penal en justicia para adolescentes. Esto porque no se han llevado a cabo las gestiones necesarias para la implementación. Ello es importantísimo y la carga laboral que deben tener pues se ha incrementado en demasiado en el estado de Tlaxcala, pero porque no conocemos la federación. ¿A quiénes se les atribuye o a quiénes les resulta aplicable? A aquellos adolescentes que se les atribuye a la comisión o participación de un hecho que la ley señala como delito entre 12 años y menores de 18. Necesitamos conocer con precisión el destinatario, porque ello depende de la activación de este régimen procesal sustantivo y efectivo diferenciado con el de justicia en materia de adultos. Si no se identifica correctamente la edad de sujeto, se corre el riesgo de aplicar el sistema penal de adultos a una persona que se encuentra en formación, y lo que constituye una violación grave de derechos fundamentales a los tratados internacionales. Vamos a ver a quiénes se aplica el proceso penal, el sistema integral de justicia para adolescentes.
tenemos una diferenciación de 3 grupos específicos en particular. Con base en estos 3 grupos etarios serán con los que se juzgan los adolescentes. Por ello tenemos que tener muy claro cuál es esta distinción. El primero de los grupos va de 12 a menos de 14 años y se le da una mayor exigencia de comprensión y por ello una mayor necesidad de protección. El grupo número 2 es más de 14 y menos de 16 y el grupo número 3 de 16 a menos de 18 años. ¿Por qué creemos que es necesaria esta diferenciación en cuanto a los grupos diferenciados para adolescentes? Por el desarrollo cognitivo, ¿qué más? ¿Qué más además de su desarrollo cognitivo? El entendimiento del hecho, la comprensión del hecho. El internamiento, si fuera posible, pero además por el entorno social familiar, por su desarrollo físico. No es lo mismo encontrarnos con un adolescente de 12 años que encontrarnos con un adolescente de 16. Físicamente, psicológicamente, emocionalmente, intelectualmente. Por eso es necesaria la diferenciación de estos 3 grupos etarios. Los niños y niñas en relación a menores de 2 años es importante que tomen en consideración, no se les puede sancionar, ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles. Si alguno de estos niños menores de 12 años entrara en conflicto con la ley, ¿a quién llegaría la responsabilidad civil? Que ejerce la posición de garante con ellos. Ojo, la posición de garante con estos niños. ¿Cuál es la diferencia fundamental en relación al sistema de justicia para adolescentes y el sistema penal para adultos? Primero, es el marco jurídico normativo en relación con el cual juzgamos a los adolescentes, y aún cuando el sistema de justicia penal se encuentra homologado al de adultos en su parte procedimental, hay diferencias que son notoriamente significativas. ¿Está claro en relación con los grupos etarios? Vamos a ver estas diferencias significativas entre el sistema de adultos y el sistema de justicia para adolescentes. Sustancial y procedimentalmente resulta homologado. La reforma constitucional precisó que así se hiciera, porque no podíamos tener sistemas procedimentales diferenciados en materia penal a efecto de adolescentes en conflicto con la ley y de adultos que resultaran imputados en relación con un hecho señalado por la ley como delito. En el sistema de adultos, la finalidad de la sanción es punitiva y de reinserción social. ¿Qué nos dice el artículo 20 constitucional en relación con las personas sujetas a un proceso penal? Que es necesario conocer la verdad de los hechos, sancionar al culpable y reparar el daño ocasionado a la ley. Esto es en términos muy generales, ustedes lo saben como operadores de justicia. Sin embargo, en el sistema para adolescentes tiene un carácter socioeducativo y no punitivo. Se busca insertar a la persona adolescente a su familia y a la sociedad mediante el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad. Esta finalidad se encuentra contemplada en el artículo 30 de la ley especial. Esto es en relación con la finalidad de la sanción. En cuanto a la especialización, al inicio del sistema de justicia penal del propio acusatorio era requerida una especialización. Ustedes recordarán por allá en el año 2013 que los operadores acudimos a la especialización al CETEC. En aquel momento, los defensores, ministerios públicos acudían a la INACIPE y todos éramos especializados en todo el sistema de justicia penal federal.
Esto se dejó de lado en relación con la necesidad de la especialización, toda vez que con base en la reforma constitucional, pues todos eran conocedores de este sistema de justicia penal. Pero en materia de adolescentes es necesario, obligatorio e indispensable que todos los operadores cuenten con una especialización, ello por encima del estudio básico del sistema de justicia penal. ¿Por qué creen ustedes que es necesaria una especialización? ¿Por qué están ahora en un diplomado en justicia para adolescentes? Porque es necesario que desde el Ministerio Público, los asesores jurídicos, los jueces, tengamos esa especialización. La forma en que se desarrolla el procedimiento y la persona. ¿Pero qué no? ¿Por qué es necesario acreditarlo con nuestras propias credenciales? Para dar un rato más o menos, dejaría de ser el adolescente. La igualdad en el sentido de la ley, como no es como bueno, adolescente como un adulto, hay que tener esta diferenciación para poder dar el no especiales, sino el trato más acorde a la edad que tiene el adolescente. Como una persona en desarrollo. ¿Por qué? Porque mediante la especialización de los operadores del sistema de justicia para adolescentes, dejamos de lado el orden jurídico, conocemos cambios físicos, psicológicos y nos tenemos que alegar de un grupo multidisciplinario a efecto de someter al adolescente a un procedimiento de orden penal. Por eso es necesaria la especialización. Ello deja corta a la especialización cuando hablamos de un sistema judicial para adultos. Por ello es necesario especializarnos, por ello es necesario que mostremos credenciales como ministerios públicos, como jueces, como asesores, como operadores en este sistema de justicia, porque resulta indispensable alegarnos de conocimientos multidisciplinarios en materia de adolescentes. Recordemos entonces, y sonará un tanto utópico, los adolescentes de hoy son los adultos del futuro. Estamos entrando las bases de la sociedad y con ello pues, es necesario que se reintegren a este y resulten adultos funcionales. Por ello es necesario, tan importante, la especialización. El otro punto diferenciado es la privación de la libertad. Tratándose de adultos, socialmente se considera que se ejerce el derecho, se hace justicia cuando la sanción es privativa de la libertad. Incluso ello ocurre con las medidas cautelares. En el sistema para adultos, la regla común es la privación de la libertad como sanción, es decir, la imposición de una pena de prisión. Por los adolescentes esa no es la regla en general. Esta es una medida extrema y debe ser lo más breve posible. No nos encontramos frente a un derecho sancionador que busque que el adolescente se encuentre privado de su libertad bajo una pena privativa de ella en un centro de reintegración social para adolescentes. Lo que buscamos es que se reintegre a la sociedad de tal manera que deja de ser la regla general y se convierte en la excepción. Puede juzgarse únicamente a adolescentes mayores de edad. De 14 años. En el primer grupo etario que va de 12 a 14 años, no se aplica pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad es una medida extrema, es la más breve y únicamente se puede imponer a aquellos adolescentes que pertenezcan a los grupos etarios segundo y tercero, mayores de 14 años y menores de 18, atendiendo a los cambios físicos que ocurren entre los 12 y los 14 años. Por ello, en este primer grupo etario, la pena privativa de libertad no resulta aplicable. Es importante que tomemos en consideración estos aspectos
que parecen lógicos, pero que resultan destacables y que con ello nos da la operatividad del sistema de justicia penal para adolescentes. Otra diferencia importante es el de la mínima intervención. La mínima intervención en el proceso penal acusatorio la tiene el juez cuando se trata de medidas cautelares, cuando se trata incluso de la audiencia de debate. ¿Por qué? Porque la mínima intervención del juez que surge, el juez que es en un proceso de orden penal administrado, el juez solamente ejerce control horizontal. Que digan los que se pelean son las partes, el Ministerio Público y la defensa. Hay una mínima intervención. ¿Cuándo? Cuando es medidas cautelares de la audiencia de debate. Cuando se trata de justicia para adolescentes, la intervención judicial debe ser también mínima, no solamente en esos estándares, y se observa de forma reforzada. ¿Por qué es necesaria la mínima intervención judicial en el sistema para adolescentes? Si ya hablamos de un sistema de justicia para adultos, pues únicamente ejerce control horizontal, ¿por qué un sistema para adolescentes debería ser más importante? ¿Verdad? En todo, tanto para adultos como para adolescentes, pues el juez es el rector del procedimiento. Pero la mínima intervención es ejerciendo control horizontal. En la audiencia de debate, ¿quiénes se dedican al derecho penal? Es importantísimo, porque entonces, ahorita les voy a hacer una serie de preguntas para ver cuál es mi foro, el que hago es porque parto de premisas donde usted, yo supongo que ya las conoce. En el proceso penal, y al margen de mi clase, tienen que tomar en cuenta que en el proceso penal, el juez es el rector del procedimiento. Ejerce control horizontal, ¿por qué? Porque los que se pelean son el Ministerio Público y la Defensa. Hay un principio importantísimo, que es igualdad de armas. El principio de igualdad de armas es que lo mismo que conoce el fiscal, conoce la defensa y conoce el asesor jurídico. Las mismas pruebas que trae el fiscal las conoce la defensa y viceversa. Los mismos principios que le rigen al fiscal, le rigen a la defensa y al asesor jurídico. Es decir, existe una igualdad entre las partes y igualdad entre conocen, porque son órganos especializados y técnicos, y se enfrente a un juez especializado también, pues tienen las mismas armas que hacen entre ellos. ¿Están de acuerdo? Por eso un juez únicamente ejerce control horizontal. Ustedes, el Ministerio Público y la Defensa, son órganos técnicos. Yo parto de esa premisa como jugadora. Ustedes se pelean y únicamente rijo soy la doctora. Ustedes sabrán lo que dicen, cómo lo dicen. Yo valoraré, tomaré la decisión por lo que ustedes me dicen. ¿Qué pasa en el proceso? Este es el proceso ordinario de justicia para adultos. Si tenemos esa mínima intervención del juzgador en justicia para adultos, esta se ve reforzada cuando es para adolescentes, porque tanto la Fiscalía como el Ministerio Público y la asesoría jurídica están obligados a reforzar la protección de derechos fundamentales de las personas adolescentes en conflicto con la ley. Por ello, la mínima intervención judicial se ve reforzada. ¿Queda claro o hay alguna duda? En cuanto a la intervención judicial en materia de adolescentes. ¿Qué tengo más aquí? ¿En civil? Diga. No. El adolescente debe estar en la adolescencia. Pero, bueno, de hecho, la teoría de conexión, que es en la mayoría de los estamos aquí, tanto los cuales como estatales, la presencia del adolescente no debe de ser, o debe ser la mínima intervención de la presencia del adolescente dentro de un juzgado, evidentemente evitando pues la revictimización, evitando que se vea en el desamparo de esta protección que se tiene que ejercer en el juzgado. Entonces,
Si nosotros como Procuraduría de Protección buscamos la mínima intervención del adolescente, no así en materia de cuidado, porque entendemos que es y controla todo eso, pero sí la intervención del adolescente tiene que ser lo menos invasiva, o así es como nosotros lo hemos entendido siempre. Tiene que ser menos invasiva, pero hay que diferenciar al adolescente conflicto como la ley o al adolescente como víctima, porque se habla de revictimización. Entonces, vamos a ver cómo vemos a justicia para adolescentes y desde aquí, estoy hablando cuando el adolescente está en conflicto con la ley. Si el adolescente es víctima de un delito, hay que evitar a toda costa y salvaguardar su protección. Por eso la mínima intervención judicial, es decir, del órgano jurisdiccional, es porque tanto el Ministerio Público como la asesoría jurídica y la defensa salvaguardan los derechos del adolescente. Por eso, porque ellos son los que de primera mano están encargados de proteger los derechos del adolescente. Acuérdense que aquí todos los operadores de este sistema estamos encargados a salvaguardar la protección de los derechos del adolescente. ¿A eso es a lo que usted dice? Y justamente es que sea en contacto con la ley o sea víctima, lo que buscamos es que la mínima intervención tenga el adolescente hasta la presencia del cuidador. Bueno, así nosotros lo entendemos. Platicando, No, sí, pero cuando están en el proceso penal para de justicia para adolescentes, sí que se el proceso. Claro que no podemos hacerlo de manera velada. Obviamente las audiencias son más reducidas, que otra el tiempo de descanso no son públicas, necesitan ser un papá, una mamá, un tutor, una psicóloga, un representante, etc. Eso lo vamos a ver más adelante, pero hay una refiero con la misma. Bien, chicas, ¿usted dónde tiene? Entonces, tengo un juego bastante variado que puedo ver desde estados. ¿Qué más tengo? ¿De qué otra institución? ¿De fiscalía? ¿De tribunal superior? ¿Todos? De la sala penal, creo que ustedes ya están pena bajo ese principio de proceso. Muy bien, otra diferencia vemos las diferencias más destacables y pasamos a los principios propios del sistema. Estos principios son casi idénticos al del sistema judicial para adultos. Son los que les hablaba al inicio de esta intervención. Todos conocen a qué nos referimos con el principio de legalidad. ¿O hay alguien que tenga alguna duda en relación con los principios de legalidad? La aplicación de la ley más favorable. Eso incluso se aplica para los abogados. Duda, vamos a aplicar, primero vamos a escoger la legislación que resulte más favorable al adolescente. Principio de presunción de inocencia. Acuérdense que se presumen inocentes, por lo tanto, no se deriva una sentencia condenatoria, no se dicta una sentencia condenatoria en su contra. Y la proporcionalidad cautelar. Esta es maravillosa porque la proporcionalidad cautelar tiene, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, tres aspectos importantes. ¿Por qué imponemos medidas cautelares? Porque es necesario garantizar la presencia y todo el proceso, porque es necesario salvaguardar la seguridad de la víctima y porque es necesario evitar la obstaculización del procedimiento. Bajo esos tres parámetros llega la imposición de la medida cautelar. Ahora, en materia de justicia para adolescentes, el principio de proporcionalidad cautelar, ¿cuál será? La mínima intervención para el adolescente. Mínima intervención, ¿qué más? Que se aplique a la adolescente. En la medida que se aplica a la adolescente, se haga de menor intervención, la que menos afecte el desarrollo cognitivo, social y familiar. Muy bien. ¿Usted dónde está? Juzgado penal en Materia de adolescentes. etapa de control y justicia de adolescente. Muy bien. Eso es importante que tomemos en consideración para la imposición de medidas cautelares. La mínima intervención es menor perjuicio que se le da al adolescente. Así como en un sistema de justicia penal para adultos, es necesario que sean proporcionales estas medidas cautelares. También hay un catálogo de medidas cautelares importantes. La reintegración familiar de la que les hablaba, y aquí la Procuraduría de Menor me ayuda muchísimo, porque es necesario
que se reintegra al adolescente al seno familiar o al núcleo familiar. Para continuar con su desarrollo, mamá, dígame, ¿tú? Saludarla. ¿Qué es eso? Precisamente nosotros procuramos la restitución de sus derechos y uno de ellos es el derecho a vivir en familia. Entonces, muy lejos de institucionalizar a los niños, niñas, adolescentes en albergue, en el centro de asistencia social, lo primero que hacemos es buscar las redes familiares, las redes de apoyo. En este caso, abuelos, tíos, primos y demás familiares hermanos, si son adultos, para poder respetar ese derecho a la familia principalmente. Porque sabemos que en el seno familiar vamos a estar de una manera mejor cuando vemos que las condiciones no son así, cuando hay violencia, cuando hay maltrato, cuando hay omisión de cuidados, pues obviamente ya vemos otras opciones. Sí, pero eso es importante, ese es un derecho a salvaguardar a los adolescentes en conflicto. Claro, muchas necesidades. Qué bueno que nos va a ayudar a la comunicación. Entonces, la integración familiar es importantísima en el sistema de justicia para adolescentes y posteriormente la inserción social. Primero integramos a los adolescentes al seno familiar y después los reintegramos a la sociedad. No es necesario que insertamos porque ellos nunca han sido sordos del sistema social. No es necesario reintegrarlos porque ¿qué pasa? Y lo hablamos más adelante. Un adolescente en conflicto con la ley resulta discriminado. Un adolescente en conflicto con la ley resulta relegado. Es necesario reintegrarlo de nueva cuenta a la sociedad para que ejerza la funcionalidad propia de la edad. Otro principio importantísimo es el carácter socioeducativo. ¿Por qué el carácter socioeducativo? ¿Por qué creen que uno de los principios resulta ser adelante? ¿Cómo? Damos cuenta de esta intervención entre equipos multidisciplinarios. Cuando el adolescente es ingresado, ¿no?, a través de este equipo multidisciplinario como es el CISMA, la proporción de la capacitación psicológica, sobre todo la audiencia del juicio oral, nos establece como una medida para ya salir de la medida cautelar, pues es justamente la justificación de continuar los estudios, de que continúen en su centro. Entonces es fundamental porque, bien lo comentaba la Lupita, esta reintegración para la familia que debe ser multidisciplinaria, debe ser llevada de la mano, porque si bien es cierto, ha sido un adolescente que existe la presunción, la realidad es que se está vulnerando, pero también se está siguiendo un documento que nos está dando la guía psicológica, la representación que existe entre las familias con su núcleo familiar y la reintegración que se debe de dar por consecuencia para que sigan continuando su educación área, bueno, en el mundo, sus estudios y cuál es una justificación que manifiesta mucho en la audiencia. Ya debe ser integrado a la Muy bien. Lo importante, recuerden que el derecho sancionador en materia de justicia para adolescentes no es la protección punitiva de una pena restrictiva de la libertad. En relación con una sanción en materia de justicia para adolescentes, tiene este enfoque socioeducativo y la sanción incluye la necesidad de que continúen con sus estudios. Eso forma parte el dicho de liberación resulta sancionado para que continúe el proceso. ¿Me explico? Es decir, como si fuera una sanción de continuar. Pero es forma parte de la reintegración de la sociedad. No se busca, insisto, la pretensión punitiva con una pena restrictiva de la libertad. Es necesario que se reintegre a la sociedad y el enfoque socioeducativo es un principio rector importantísimo en materia de justicia para adolescentes como la finalidad de la reforma constitucional del artículo 18. Esto es lo que el constituyente permanente quiso hacer al reformar, al aprobar la ley previa y
formar este nuevo sistema de justicia para adolescentes. El carácter socioeducativo forma parte de la exposición de motivos del constituyente permanente. Es importantísimo. ¿Cuál es el internamiento extremo? ¿A qué se refiere este principio? El internamiento sea la medida más extrema como sanción, como el enfoque socioeducativo, lo que se busca es que sea una reintegración del adolescente. En los casos más extremos, solamente se va a poder imponer el internamiento para el adolescente. El principio de internamiento extremo es como una medida o extrema sanción de gran castigo, aunque el enfoque no es de castigo para las sanciones adolescentes. Muy bien, muchas gracias. Ese es internamiento extremo como en medidas cautelares. Tomamos la presión preventiva como la última radio. En justicia para adolescentes también es la pena mayor, es el ser internados en relación a la publicidad. ¿A qué nos referimos con este principio de publicidad? Son de orden público. Son de orden público, pero ojo, el principio de publicidad en el sistema penal para adultos, ¿cuál es? Que las audiencias son públicas. ¿Qué pasa en el sistema de justicia para adolescentes? Sí, las audiencias en el sistema de justicia para adolescentes no son públicas. Ojo ahí, en contraposición al sistema de justicia penal para adultos, todas las audiencias públicas y de hecho también la reforma constitucional forma parte de un principio de publicidad. Todas las audiencias pueden entrar al público general, pero además la producción probatoria en juicio es pública. Todos que vayamos a una audiencia de juicio podemos observar la publicidad que se da a la prueba producida en juicio. Se incorporan un arma de fuego, se incorporan una documental, se incorporan un objeto material soportante, si se incorpora un tractocamión, si se incorpora la mercancía, todos en la audiencia tenemos que ver y conocer esa evidencia material, esa evidencia documental, por eso se proyecta, por eso se hace de manera pública la audiencia para que todos tengamos el mismo conocimiento. Cuando se trata de justicia para adolescentes, las audiencias no son de carácter público. Ello pretende que salvaguardar la identidad del registro de datos personales de los adolescentes en conflicto con la ley, de tal manera que, al contrario del principio que permite el proceso penal de orden para mayores de edad, pues ello no sucede para adolescentes en conflicto con la ley. ¿Cuál es la celeridad procesal? Nos hablaba el compañero hace rato en relación con la necesidad de que los procesos de justicia para adolescentes sean más rápidos. Porque en esa etapa en que se encuentra el crecimiento, en esa etapa de adolescencia, los cambios también ocurren muy rápidos, pasan de pronto del grupo etario 1 al grupo etario 2 y al grupo etario 3, pero el sistema cognitivo se encuentra más avanzado, entonces estos cambios suceden. No es lo mismo juzgar a un adolescente de 14 o 15 años en 6 meses, en 3 meses, en 9 meses. Por eso es necesaria la celeridad procesal, pero además todo el desgaste orgánico que genera un procedimiento de justicia para adolescentes, el desgaste de cada uno de los operadores y el desgaste del propio procedimiento. Por eso se le da una mayor celeridad al proceso que se sigue en justicia para adolescentes. Derechos no limitados. ¿A qué nos referimos con los derechos no limitativos? Y ahí les voy a volver a ayudar a la maestra Lupita. Sí, pues, No se preocupe, estaba bastante instante, pero los derechos no limitativos. ¿Por qué abrimos el campo en materia de derechos fundamentales con los adolescentes? ¿Por qué esta protección se vuelve más amplia? sí, bueno, ante todo, como sabemos, el interés superior de la niña y los adolescentes debe prevalecer por sobre toda persona. Y en este caso, pues, así lo tenemos nosotros. Muy bien. Estos derechos que están consagrados en la propia legislación, en la Constitución, en los tratados internacionales, los tomamos como enunciativos.
no se dice la defensa adecuada, la reserva de datos, la seguridad procesal. Todos estos derechos son enunciativos y no limitativos. Cuando surja una discrepancia o un conflicto entre derechos, siempre elegiremos el que proporcione mayor protección al adolescente sujeto al proceso penal. ¿Claros ahí? Y en la protección a la intimidad. Amerita mayor explicación en relación a que también forma parte de uno de los principios rectores del sistema de justicia para adolescentes, la protección a la intimidad y incluye la protección a los datos personales. Dudas en relación a todos los otros principios se encuentran consagrados en el 2435 de la ley especial, cargan con la ley para ustedes en el diplomado, porque nos va a ser muy útil, por lo menos en estas dos clases, sentar las bases necesarias para los derechos que asisten a los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna? ¿Todo está clarísimo? ¿Podemos tomar un favor? ¿Sí? Les voy a dar un breve receso, ya son las 5:3, de 10 minutos, y continuamos para que vuelvan a tener su atención al 100%.